¿Tuvieron chance de leer el capítulo? ¿Quedó pendiente? Yo no lo leí, profe, pero Bueno. Vamos a continuar, a ver si se nos unen más en presencial. Allí en casa están, vamos a ver aquí cuántos. 18, 17. Si faltan algunos, menos 5, 6. Pero pues ya que se integren. En esta grafiquita que les estaba platicando, que les estaba describiendo la semana pasada, voy a tener el video de todas formas. No ven la pantalla, el pizarrón. Y tenemos mejor señal. Aquí la idea era estar explicando pues, la velocidad es una facilidad. Es una medida de la facilidad con la que se transporta la cantidad de movimiento por fricción. Y por ahí escribíamos cómo la cantidad de movimiento se transfiere desde las partículas que están en la figura del medio, serían las rojas, hacia la parte de abajo, debido al rozamiento que hay entre las capas de fluido. Entonces vamos a trabajar con la definición que vimos del esfuerzo de corte para obtener una expresión fundamental en dinámica de fluidos, se conoce como la ley de la viscosidad de Newton. En ella hay dos variables que vamos a relacionar. Una es el esfuerzo cortante y otra es la velocidad de formación angular. Buenos días. Buenos días. Dijimos que un fluido es una sustancia que es incapaz de tolerar esfuerzos de corte. Si tenemos esfuerzos de corte, vamos a tener velocidad de formación angular, y esto les indiqué que lo asociaran siempre con movimiento. Si existe un esfuerzo de corte en el fluido, van a tener movimiento o velocidad de formación angular. Aquí tenemos en rojo, abajito de la figura, expresada esa velocidad de formación angular, que es la delta de la deformación entre el delta de tiempo. Aquí tenemos en la figura el delta de ángulo, sería la deformación. Y el esfuerzo de corte que está actuando, pues sería el que se da entre la fuerza delta F y el área de contacto, entre el sólido y el fluido. Aquí tenemos en la parte de abajo, eso que les acabo de comentar, el esfuerzo de corte es igual a la fuerza Fx entre el área AY. Ya dijimos por qué el subíndice X y el subíndice Y en el área. Aquí ven, la normal va en la dirección Y para esa placa, y la fuerza va en la dirección X según este diagrama, este sistema de coordenadas. Ya tenemos cómo calcular ese esfuerzo, pues ahora hay que relacionarlo con la velocidad de formación angular. Aquí el problema está en que la velocidad de formación angular, esta que tenemos aquí en rojo, es algo que es difícil de medir. ¿Cómo medimos el cambio de ángulo con respecto al tiempo en un fluido? Entonces lo que se hace es utilizar el resto de las variables que están en el diagrama para poder tener esta velocidad de formación angular en términos de cantidades más fácil de medir. Entonces aquí tenemos otra vez la velocidad de formación angular, es lo que aparece aquí. Es la derivada del ángulo con respecto al tiempo, lo mismo que tenemos encerrado en rojo. Vamos a jugar con las variables que tenemos ahí para encontrar una expresión alternativa de esto y poderlo relacionar con el esfuerzo de corte que tenemos aquí arriba.
Para ello, se utiliza la expresión de la velocidad. Sabemos que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo, solo que aquí lo tenemos en términos de delta. Esta placa se desplaza hacia la derecha, la de la parte superior. Se desplaza a la velocidad delta U, y cuando lo hace por un cierto tiempo delta T, se va a desplazar una longitud delta L. Podemos aplicar la fórmula de la velocidad. Aquí tenemos la longitud, el tiempo y la velocidad. Esa expresión es la que aparece aquí. Lo único que pasó es que se despejó la longitud. Velocidad por tiempo. Ahora, lo siguiente es aprovechar que aquí se nos forma un triángulo rectángulo cuando la placa ya se desplazó. La separación de las placas es delta Y, y la placa se desplazó un delta de longitud, y el ángulo es delta alfa, que es la deformación. Entre este ángulo y estas otras dos longitudes las podemos relacionar con la tangente. La tangente del ángulo sería delta L entre delta Y. Eso es lo que aparece aquí, pero solo que se despejó delta L. Y esa tangente también desaparece. A ángulos pequeños, la tangente del ángulo es igual al ángulo. Aquí tenemos ya dos expresiones para delta L. Lo siguiente es igualar estas dos y arreglar. Y el resultado es este. Si se fijan, ya tenemos del lado izquierdo casi la velocidad de deformación angular, y del lado derecho tenemos la delta de U entre delta y. Faltaría tomar los límites de cada uno de estos lados para delta T y delta Y cuando tiendan a cero, y pues tener la definición de la derivada, poder transformar esos deltas en diferenciales. Eso es lo que tenemos aquí. Ahora tenemos la derivada del ángulo con respecto al tiempo, velocidad de formación angular. Del lado derecho, derivada de velocidad con respecto al tiempo. Este término de la derecha se conoce como gradiente de velocidad. Gradiente de velocidad, y nos representa la pendiente de un gráfico de velocidad contraposición. La pendiente. Ahí tendríamos que definir dónde queremos evaluarla, si es que el comportamiento de U con Y es no lineal. Si es lineal, pues esta derivada sería la pendiente de esa línea recta. Aquí lo interesante del asunto es que pues ya la velocidad y la separación ya es algo más fácil de medir que el ángulo o la deformación. Entonces podemos relacionar este esfuerzo en términos de del gradiente de velocidad, la derivada de U con respecto de Y. El esfuerzo de corte es proporcional al gradiente de velocidad, ya no a la velocidad de formación angular, que ya sabemos que son lo mismo. Para quitar esa proporcionalidad, agregamos una constante. Y esa constante es la viscosidad. Esta es la ley de la viscosidad de Newton.
Guárdenla por ahí en su cuaderno, en sus fórmulas. Vamos a hacer una serie de ejercicios donde vamos a tener que usar esta ley de la viscosidad de Newton. Vean aquí que este esfuerzo de corte también lo pueden escribir de este modo. Esta fuerza es una fuerza viscosa. Esa fuerza viscosa es la que va a oponerse al movimiento. En este caso, es una fuerza viscosa que se genera aquí y que trata de impedir que la placa de arriba se mueva. Se van a generar fuerzas viscosas en todo el seno del fluido de distinta magnitud, dependiendo de cómo sea esa variación de velocidad con la altura. Bueno. Desafortunadamente en la naturaleza y en nuestra vida cotidiana hay fluidos que no siguen esta ley. Tenemos fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos. En los fluidos newtonianos, esta viscosidad es una constante. Es una constante. Ejemplos de fluidos newtonianos, pues aquí afortunadamente, porque es el de los fluidos más comunes, el agua y el aire, son ejemplos de fluidos newtonianos. En un fluido newtoniano, si ven por la forma de la ley que tenemos aquí, podríamos graficar el esfuerzo de corte en el eje Y, este gradiente de velocidad, o bien velocidad de formación angular, sabemos que es lo mismo, en el eje X, y esto nos daría una línea recta, ¿no?, cuya pendiente sería el valor de la viscosidad. Esto es lo que aparece en esta figura. Aquí aparecen los distintos tipos de fluidos. Tenemos a los newtonianos que están regidos por la ecuación que acabamos de ver, la ley de la viscosidad de Newton. Lógicamente, fluidos que sean regidos por esta ley se les conoce como fluidos newtonianos. Y aquí tenemos esta línea, una línea recta que parte del origen. Aquí tenemos en el eje Y el esfuerzo, en el eje X velocidad de formación o bien gradiente de velocidad. Están los dos términos para remarcar que son iguales. Fluido newtoniano, la pendiente sería esta viscosidad, esta línea. Pero vean que hay fluidos que tienen otro comportamiento. Están los dilatantes, fluidos dilatantes. Están los pseudoplásticos. Están los plásticos de Bingham. Y en ellos la viscosidad no es constante. La viscosidad del fluido va a depender del mismo gradiente de velocidad. Aquí tenemos, por ejemplo, esta expresión. Esto que tenemos aquí, pues sería el coeficiente que sustituye a la viscosidad en este otro. Vean cuál es la diferencia. No es constante y acá tenemos una variable. Y es función del mismo gradiente de velocidad. Es sumamente complejo eso. Todo esto que encerré en esta expresión que nos modela a los pseudoplásticos y a los dilatantes se conoce como viscosidad aparente. Este término que tenemos aquí, de eta. Es una viscosidad aparente. Ejemplos de estos pseudoplásticos y dilatantes
En el caso de los pseudoplásticos, acá en la magnitud de la viscosidad va a disminuir conforme ustedes aumenten el esfuerzo de corte. En la vida diaria podemos ubicar algunos pseudoplásticos. Todas las pinturas, por ejemplo, son pseudoplásticos. Pinturas. Incluso la pintura o la tinta de su pluma es un pseudoplástico. ¿Qué necesitan hacer para que la pluma pueda pintar, para que la tinta pueda salir? Un esfuerzo. Necesitan moverla, necesitan hacer fricción entre la pluma y el papel. Necesitan esfuerzo de corte para poder disminuir la viscosidad de la tinta. Así es, y pueda fluir. Lo mismo pasa con las pinturas que usan en casa para las paredes. Antes de usarla, necesitan agitarla muy bien. En otras palabras, le están suministrando un esfuerzo de corte. Necesitan mover la pintura lo más que se pueda para disminuir la viscosidad. Esos son pseudoplásticos. Vean aquí el efecto contrario, el comportamiento contrario es el dilatante. En el caso de los dilatantes, entre más esfuerzo cortante ustedes le apliquen, mayor va a ser la viscosidad, mayor va a ser la oposición al movimiento del fluido. Si dan un golpe a un fluido como este, no se va a comportar tal vez como un fluido, no van a poder perforar el fluido. Sería como estar golpeando un sólido, porque la magnitud del esfuerzo de corte es muy grande. Pero si por el contrario ustedes lo tocan de una forma muy sutil, pues ahí sí se va a poder comportar con una viscosidad pequeña. Ejemplos de estos pues son las mezclas de maicena con agua. Este es un fluido, sería un fluido dilatante. El otro tipo de fluidos no newtonianos es el plástico de Bingham. Estos plásticos de Bingham se modelan con esta expresión. Si se fijan, es una línea recta también. Muy parecido al comportamiento newtoniano. Pero no parte del origen. Está desplazado en el eje Y. Ese punto, pues sería este esfuerzo cortante de inicio. ¿Qué nos indica este comportamiento? Bueno, si ustedes le aplican un esfuerzo de corte a este pseudoplástico, pero no superan este esfuerzo inicial sigma Y, el fluido se va a comportar como un sólido, no se va a mover. Pero una vez que rompen ese umbral de esfuerzo, pues ya el fluido se va a comportar como un newtoniano. Ya no van a tener dificultad para moverlo. Ejemplos de los plásticos de Bingham. En la cocina hay varios. Por ejemplo, la Katsu, ketchup. Este es un ejemplo de un plástico de Bingham. Pueden voltear el frasco y si ustedes no lo mueven, pues no van a salir, ahí pueden quedarse todo el día y no se va a salir. Lo mismo pasa con la pasta dental. La pasta dental es un plástico de Bingham. Pueden apachurrarlo un poco y no va a fluir. Una vez que fluye, sale disparado como si fuera un chorro de agua. Ese es un plástico de Bingham. ¿Hasta aquí vamos bien?
Sí, profe. Aquí no sé. La idea era ver un video, pero aquí no me deja. No me deja darle play. Voy a salir de la pantalla. Si lo podemos ver. Desde acá. Ahí se ve. Ahora. Tengo que compartir la que debe ser. Que no entiendo. Ya dejé de compartir. Sí. En casa lo ven. Sí, profe. Vamos a ver este de la izquierda. Es un pseudoplástico. Ahí la chica está extrayendo un volumen de yogur. Es un pseudoplástico. Y está tomando el tiempo que le toma evacuar ese volumen en el matraz. Es con el yogur, así, después de destaparlo. Ahí tienen la lectura, 4 minutos 6 segundos. En una segunda muestra, ella primero licúa el yogur por 15 segundos. Está aplicando esfuerzo de corte. Toma el mismo volumen y vuelve a medir el tiempo. A mayor esfuerzo de corte, mayor fluidez. Pasó de 4 minutos, ¿no? De 4 minutos a 50 segundos. Pasaría lo mismo con las pinturas. Muestra 3, continúa licuando por 15 segundos, toma el mismo volumen y vuelve a contar el tiempo. Ahora tardó 30 segundos. Pseudoplástico, a mayor esfuerzo de corte, menor viscosidad. Ahí están las chicas. Hicieron el video. Este sería el caso contrario. Dilatante. Aquí no me dejo. Aquí está. Dilatante. Y es básicamente lo que les platicaba, las mezclas de agua con maicena en una proporción adecuada, pues es lo que tiene el chico del video. Una masa sólida, se comporta prácticamente como un sólido porque la está manipulando con un esfuerzo de corte grande. Lo tiene que mantener así, aplicando esfuerzos de corte considerables. Pero si deja de aplicar el esfuerzo de corte, pues ya la viscosidad disminuye. Se comporta como un fluido. Este de abajo tarda más, pero ya es, creo que no es tan necesario mostrárselos, pues como
una pasta dental, todo el mundo usa eso muchas veces. Es el plástico de Bingham. ¿Recuerdan? En este tipo de comportamiento no newtoniano, primero tenemos que vencer el esfuerzo inicial. Si no se logra vencer ese esfuerzo, no van a hacer que el fluido se mueva. Pero una vez que el esfuerzo se logra, ya van a poder empujar el fluido como si fuera pues agua, un fluido newtoniano. Ahí está apachurrando. Ahí está. Solo esto es para que ustedes tengan una idea de los distintos comportamientos que puede haber. Además del newtoniano, en el curso vamos a estar usando como fluido modelo el newtoniano. Vamos a ver este tipo de comportamientos complejos. Para ello hay áreas exclusivas para ese análisis que se conoce como reología. La reología es el área que estudia los fluidos no newtonianos. Preguntan aquí la brea, ¿qué clase de fluido es? Yo no conozco la brea. ¿Como una goma? Ahí tendríamos que preguntarnos cómo es ese fluido, cómo es su viscosidad, cómo es su fluidez, cuando lo manipulan fuerte, cuando lo manipulan poco. Bueno, es un jabón, ¿no? Un más jabón que, bueno, más sólido que, ajá. Sólido. Y cuando lo manipulan se hace fluido o se hace más. Pero es un poquito cera, ajá, como tal un jabón como cera. Como un jabón, sí, ¿verdad? Ajá, de cera. Una cera se embarra y o aumenta las cuerdas. No conozco, nunca lo he manipulado como para poder decir cuál es el comportamiento. Ah, creo que sí es fluido, igual con el calor se hace el fluido. Por ejemplo, la cera que si con calor se hace fluido. Ajá. Aquí no estamos considerando el factor temperatura. También puede darse una variación de eso con la temperatura. De hecho, en los sólidos cuando incrementa la temperatura, disminuyes la viscosidad. Eso pasa con los líquidos. Como el aceite de motor. Se calientan y la viscosidad tiende a disminuir. El asfalto leí que también se consideraba como fluido, ¿no? También es un fluido, sí. Con la temperatura, pues tiende a deformarse. Incluso el vidrio es considerado un fluido, sí, pero su velocidad de formación es muy poca, es muy pequeña. Para poder apreciar su desplazamiento necesitamos esperar años. Incluso en los vidrios viejos, eso sí pueden ver por ahí como las líneas, como que en la parte de abajo tiende a ser más grueso que en la parte superior. Ajá. Bueno, pues ahí está, eso más como cultura general. Volvemos a la pantalla completa, no sé si ahí en casa tengan duda. La arena también es un fluido no newtoniano. La arena húmeda. ¿Qué creen que sea? ¿Pseudoplástico, dilatante o de Bingham? ¿Plástico de Bingham? Está, por ejemplo, la referencia como logo. Ajá. Sería pseudoplástico. Pseudoplástico. Entre más se mueven, más fluye.
Yo lo buscaré como plástico más bien. Pseudoplástico, ajá, como las pinturas, entre más lo muevan, más menos viscosidad tienen. Así es, las famosas arenas movedizas. Dicen, si te caes en una arena movediza ni te muevas. Te mueves, disminuye la viscosidad y te hundes más. Así es. Bien, aquí tenemos esta diapositiva donde se muestran distintos tipos de flujo. Seguimos en la parte conceptual antes de entrar a los ejercicios. Hay un tipo de flujo que se conoce como flujo no viscoso. Flujo no viscoso o flujo perfecto, no viscoso. O perfecto. ¿Cuál es el efecto de la viscosidad en un fluido? De la explicación anterior, de las láminas de donde está la ley de la viscosidad de Newton. ¿Cuál es el efecto de la viscosidad en un fluido? Que permite el movimiento del fluido. En la cantidad de movimiento, la fricción. Tienen viscosidad y hay fricción entre las partículas del fluido. Entonces, si un fluido no tiene esa fricción, esa fuerza viscosa, se le conoce como flujo no viscoso. Por eso aquí dice viscosidad cero. No se transporta la cantidad de movimiento. Y si no hay fricción, pues no se generan los flujos bidimensionales y tridimensionales, serían puros flujos uniformes. Esta es una idealización, porque no existe un fluido que no tenga viscosidad. Los gases son fluidos con una viscosidad pequeñísima, pero la tienen. Este concepto se refiere más a que el efecto de la fricción, la fuerza de fricción, es muy pequeña con relación a otras fuerzas que se están presentando en el fluido. Dominan las otras, estas las podemos ignorar, pero sí existen, son pequeñas. En caso contrario, los flujos viscosos, en estos flujos viscosos, pues aquí sí vamos a tener fricción entre las partículas, vamos a tener perfiles de velocidad. Se va a dar la condición de no deslizamiento, flujo viscoso. Aquí tenemos una división. Tenemos el flujo laminar y un flujo turbulento. Como el nombre lo dice, en el flujo laminar, el fluido se desplaza en capas y forma láminas. Y nosotros tenemos un cigarro. Si alguien fuma en un área donde no tengan ráfagas de viento, por ejemplo en su casa, pues va a notar que ese cigarro genera, al momento de salir el humo, al momento de salir del cigarro, se generan unas pequeñas laminitas como las que estoy dibujando, casi paralelas entre ellas. Esta es un flujo laminar. Aquí no me salieron pues rectas, pero serían paralelas. Este es un ejemplo de un flujo laminar. Pero conforme el humo va subiendo, estas se van haciendo irregulares. Así. Cuando termina esta parte recta y comienzan las perturbaciones, aquí se conoce como flujo de transición. Un flujo de transición.
termina el movimiento laminar, empieza el de transición, y si el humo sigue subiendo, pues acá ya van a hacer movimientos al azar en la parte superior. ¿Se podría explicar como el crecimiento de un árbol? Ajá, más o menos, tiene esa forma. Como un árbol, prácticamente lo que dibuja acá. Y acá arriba ya no pueden seguir la trayectoria de una de estas láminas como las que salen del cigarro inmediatamente. Acá ya son movimientos aleatorios. Y este es un flujo turbulento. Flujo turbulento, que es el otro flujo que aparece aquí, en este bloque. Aquí faltaría el de transición. Fenómenos de turbulencia, pues imagínense seguirle, más bien analizar flujos que son cuyas partículas son aleatorias, pues eso es muy complejo. En el curso no vamos a ver flujos turbulentos, ni siquiera introducción. Vamos a ver puros flujos laminares. Luego están otros flujos. Aquí dice flujo compresible. Este sí lo vamos a ver al final del curso, donde pues la densidad es una variable. Donde la densidad es una variable. Y este cambio de densidad, y está a punto de terminarse el tiempo, se puede deber a distintas variables. Por ejemplo, los cambios de presión en los gases, cambios de temperatura, les van a generar cambios de densidad, ya lo conocen de termo 1. Pero también, si la temperatura no cambia, por ejemplo, en el caso del aire o de cualquier gas, también se puede dar cambios de densidad si tenemos movimientos del fluido muy grandes. ¿Qué tan grandes? Bueno, si la velocidad supera a 0.3 veces la velocidad del sonido, se considera que el fluido es compresible. A esa velocidad ya podemos obtener diferencias considerables de densidad. Esta velocidad del sonido, más o menos, en condiciones de atmósfera estándar, es de 330 metros por segundo. Un tercio de eso, como 110 metros por segundo. Si el aire se mueve más o menos a una velocidad igual a Bueno, y pues en el flujo compresible tenemos cambio de densidad por distintos fenómenos, por distintas variables. En el caso del flujo incompresible tenemos que la densidad es una constante. Cualquier líquido es considerado una sustancia incompresible, así como los sólidos, a menos que sean presiones enormes. Ahí sí podría haber cambios y que esos cambios serían pequeños, de todos modos. Luego tenemos otro bloque que
sería el flujo interno. Siguiendo las llaves, podrían tener flujo viscoso, laminar o turbulento, no viscoso. Cualquiera de ellos puede ser interno o externo. El abanico es muy grande aquí. Pueden ser combinaciones según la trayectoria que sigan en el diagrama. Flujo interno, esto se refiere a si el fluido está confinado por superficies sólidas. Por ejemplo, un tubo. El movimiento de un fluido en el interior de un tubo. Aquí tendríamos un flujo interno. El flujo está confinado por superficies sólidas. Una botella de agua de interno, si la mantienes cerrada. El caso más típico es el flujo en tuberías o ductos, flujo interno. Y bueno, está el externo. Aquí el fluido no está confinado en las superficies sólidas. Sería el flujo sobre superficies. Podemos, como el aire. El aire sería un flujo externo siempre y cuando estemos analizándolo en el exterior. En este ejemplo del tubo, si el aire se está moviendo por afuera, sí sería un flujo externo. Pero también podríamos tener aire fluyendo por el interior. Ahí sería un flujo interno. El flujo en el exterior de un auto, pues ya estamos diciendo, sería un flujo externo. El flujo sobre el ala de un avión sería un flujo externo. Ahí creo que es más simple la ubicación, si es interno o externo. Y bueno, esto es básicamente la parte de conceptos que vamos a estar manejando en el curso. Y ahora sí sigue la parte de los ejercicios. Vamos a hacer una serie de ejercicios donde vamos a estar viendo la ley de la viscosidad de Newton. Ley de la viscosidad de Newton, recuerden, está en términos del esfuerzo de corte. A su vez, el esfuerzo de corte está en función de la fuerza viscosa y del área. Y eso es igual a la viscosidad por el gradiente de velocidad. Vamos a estar manejando cada uno de esos términos de esa ley en el siguiente ejercicio que aparece ahí. Si no alcanzan bien, se pueden poner más. Es una cinta transportadora. Esa cinta transportadora se mueve en estado estacionario. El movimiento es constante. La velocidad V y hace contacto en la parte superior con la superficie de un aceite. El aceite se encuentra en un tanque. Tenemos el tanque. Y esto no se alcanza a ver la superficie del baño de aceite, que tiene una profundidad H. Nos pide que desarrollemos una expresión simple para la potencia que necesitamos suministrar en esa cinta para mantener ese movimiento. Tenemos que suministrarle una fuerza para mantener ese movimiento constante. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un contacto entre la cinta transportadora y los fluidos. Sabemos que los fluidos, debido a su viscosidad, generan esa fricción, una fuerza viscosa, una resistencia. Vamos a primero determinar esa expresión para la potencia y pues después nos pide que le evaluemos para ciertas condiciones. Ahí nos dan valores ya numéricos de la velocidad para un fluido, para un aceite en particular. El aceite SAE 30W a 20 grados centígrados para una longitud de banda de 2 metros, un ancho de 60 centímetros y una de 3 centímetros. Hoy escuchamos
El perrito de alguien. Una disculpa, profe, fui yo, una disculpa. No hay problema, ya nos despertamos. En este ejercicio y en cualquiera de este tema, aquí, para visualizar la solución y las fuerzas que están actuando, les recomiendo siempre que busquen la manera de ubicar el sistema de placas paralelas con el que aplicamos la ley de la viscosidad de Newton. En todos los casos, no importa el problema, podemos plantear este sistema de placas paralelas, nada más que había que imaginarnos, verlo desde algún ángulo determinado para ver esas dos placas paralelas. Aquí no está complicado, se forman inmediatamente. Tenemos la placa superior, que sería la cinta, esa es la que se está moviendo, como en nuestra deducción, y la otra placa sería el fondo del tanque. El fondo del tanque no se mueve, sería la otra placa. Una placa superior que se mueve, la placa inferior fija. Ahí tenemos en realidad el sistema de dos placas paralelas. Eso lo voy a dibujar acá. Entonces aquí podemos tomar esta sección y ampliarla de este otro lado. Aquí tenemos la cinta, esta es la que se mueve a cierta velocidad, y esta otra sería el fondo del tanque, y esto está fijo. Y aquí tenemos este aceite encapsulado aquí. Ponerle otro color. Tenemos ese aceite. Lo voy a poner afuera porque iba a pintar otra cosa. Ahí lo tenemos. Ya conceptualizamos el problema, ya ubicamos el sistema de placas paralelas. Pues ahora sí hay que darle solución. Nos están pidiendo una expresión para la potencia. Pues hay que recordar de física alguna expresión para calcular potencia. ¿Me acuerdan alguna? Sería Newton sobre segundo. ¿Potencia es igual a qué? Es Newton sobre segundo, ¿no? ¿Newton sobre segundo? No recuerdo bien, profe, la verdad. ¿No? Hay una que es el esfuerzo cortante por la velocidad angular. Esfuerzo cortante por la velocidad angular. No. Será un torque. No es esfuerzo, es torque. Es torque. El movimiento no es circular en el fluido. No tenemos velocidad angular. El fluido no está moviéndose en círculos. ¿Dónde? ¿No sería trabajo sobre tiempo? Trabajo sobre tiempo. Tiempo. Sí, podemos partir de esta. Nada más recordando, potencia P es igual. El trabajo es la fuerza por distancia. Distancia entre tiempo. Para convertirlo en las variables que nosotros tenemos, pues sería la fuerza y esta distancia entre tiempo
sería la velocidad, fuerza por velocidad. Y esto es igual a nuestra fuerza viscosa por la velocidad V. Necesitamos calcular la fuerza, la velocidad pues ya la tenemos. Esta resultó pues del recuerdo que tenemos de nuestras clases de física. Ahora pues tenemos que usar la ley de la viscosidad de Newton, que es donde aparece esta fuerza viscosa. ¿Recuerdan? El esfuerzo cortante es igual a la fuerza entre el área, y esto es igual a la viscosidad por la derivada de la velocidad con respecto a la posición. Aquí lo único que tenemos que hacer es ponerle subíndices al esfuerzo de corte, a la fuerza, al área, y ubicar hacia dónde tenemos la velocidad y hacia dónde tenemos el cambio de velocidad. Para hacer esto necesitamos colocar un sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas pueden colocar el sistema de coordenadas que usamos para la deducción de la ley. Ese estaba colocado en la base, en la placa inferior. Aunque es indistinto, nada más para que no se compliquen las cosas, lo pueden colocar ahí. Si es que el problema no lo especifica. Pues entonces dibujamos el sistema de coordenadas. Aquí será Y. Aquí tendremos X. ¿Sí? Y, X. Tenemos dos superficies sólidas en cuestión. La que se mueve, que es la cinta, y la que no se mueve, el tanque. Sin importar el signo de las dos, sabemos de qué tipo son. ¿De qué tipo son estas superficies? Esta que está arriba y esta que está abajo. Recuerden que está en función de hacia dónde apunta la normal. Hacia dónde apunta la normal de esta superficie. El vector normal. Hacia abajo, aquí en este caso lo vamos a ubicar hacia donde tengamos el fluido. El fluido está arriba. Aquí tenemos el vector normal. Y el de la superficie de arriba también tiene su dirección normal hacia el fluido. Ambas tienen una dirección Y. No importa si es arriba o abajo, ambas son Y. Entonces, el primer subíndice es el de la superficie. Esta área, pues es un área Y. Y el cambio también va a ser en esa dirección. Lo siguiente es ubicar la dirección de la velocidad. Esta velocidad, ¿en qué dirección actúa respecto a ese eje? X. X. Así es, el otro subíndice corresponde a la dirección de la velocidad, a la dirección de la fuerza. Y aquí lo tenemos. Tenemos completa la ley con sus subíndices. Necesitamos la fuerza viscosa. Esta fuerza es la que tenemos que sustituir aquí. Vamos a despejarla. Fuerza en X es igual a esta fuerza viscosa. Esto es igual a el área Y, la viscosidad, la derivada de la velocidad en X con respecto a Y.
Estamos a punto de llegar a la expresión. El área, esta es el área de contacto. El área de contacto de la placa de interés. En este caso tenemos que tomar en cuenta todo el largo o largo de esa sección. Sería toda la longitud de la cinta. L es igual a 2 metros, sí, la longitud L. Y pues la otra sería el ancho de la cinta, B, que son 20 centímetros. Es el área de contacto de la placa de interés. Ojo, con eso ubiquen cuál es la superficie de interés. Estamos calculando la potencia de la cinta. ¿Ya se pagó eso? O sea, ¿será por seguridad? Calienta, ¿no? Sí, intentan tener eso. ¿No se encendió? Bien. Para que se funcione. Bien. ¿Para qué toman? Ahí vamos. Digamos que estamos a un paso de conseguir la expresión. Esta fuerza viscosa es la que vamos a sustituir. Antes de hacer eso, pues nada más hay que explicar esta parte del gradiente de velocidad, el famoso gradiente de velocidad. Este gradiente de velocidad pues va a ser función del tipo de perfil en un gráfico de velocidad contraposición que podemos superponer aquí, sobreponer en este sistema de placas. Pero ahora en lugar del eje Y, aquí tendríamos, bueno, más bien ahí permanece el eje Y, pero en lugar del eje X, aquí tendremos la velocidad en X. Aquí podemos dibujar cuál es la velocidad del fluido, tanto en la placa inferior como en la placa superior, aplicando el principio de no deslizamiento. ¿Cuál es ese principio de no deslizamiento? Sabemos que las partículas del fluido adheridas a la superficie inferior pues van a permanecer inmóviles. Aquí tenemos una velocidad de 0. Y en la parte superior, la velocidad de las partículas adheridas a esa placa van a adquirir la velocidad de la placa, que es v. La pregunta es cómo voy a unir estos dos puntos, que sería la trayectoria, ¿no? de cómo va cambiando la velocidad desde 0 hasta v.
Si el problema no nos indica cuál es el camino a seguir, pues tendríamos que suponer el más simple. Pero aquí sí lo indica, de hecho. Considere un perfil de velocidad lineal. Pues vamos a unir esos dos puntos con una línea recta. Y aquí tendríamos el esquema o el gráfico del perfil de velocidad con láminas. Las partículas que están arriba tienen velocidad v y esta va a ir cambiando en forma lineal hasta abajo, velocidad cero. Al contacto que tienen con la banda tiene una velocidad v. Todas esas partículas que tenemos acá arriba tienen la velocidad de la banda. Las partículas, todas las que se encuentran en contacto con el tanque, tienen velocidad cero. Entonces, el perfil de velocidad es lineal. Es lineal. Y si es lineal, pues la pendiente va a ser la misma, ¿no? La pendiente es una constante. Del dvx en dy es igual a una constante. Y esa constante es igual a la pendiente que tenemos aquí dibujada del perfil de velocidad. Entonces, si es una constante, podemos escribir esta que está aquí en forma diferencial, la podemos escribir como deltas, deltas de velocidad y deltas de posición. Cambios de velocidad. Aquí tenemos la velocidad que va desde v hasta 0. Sería nada más el cálculo de la pendiente, ¿no? Y la posición. La posición va desde, aquí sería la profundidad del canal, h. La profundidad del canal es h. Esto es h. Entonces iría desde h hasta 0. Esto es igual a v entre h. Pues ya podemos sustituir en la potencia. La potencia es igual a la fuerza viscosa. La fuerza viscosa es igual a esta área en y por la viscosidad por el gradiente de velocidad que es v entre h. Hasta aquí va la fuerza A. Me falta la velocidad. Otra vez. Esta área que está aquí es el área de contacto de la superficie de interés, que en nuestro caso es la banda. Esa área sería pues todo el largo de la cinta, de aquí hasta acá. Eso es L, por la profundidad de la cinta, o el ancho, que es B, L por B. Esto es A. La viscosidad, velocidad al cuadrado, entre H, ¿verdad? Esta es la expresión que nos están pidiendo. Esto que tenemos aquí. Para el inciso, para la otra pregunta, si es inciso o no. No, es un inciso, pero quiere que lo evaluemos. ¿De dónde salió el cuadrado? Aquí tenemos dos velocidades. Una es la del gradiente, la otra es la de la fórmula de la potencia. Ya solo tendríamos que sustituir. Aquí será L. L son 2 metros. Profe, una pregunta. ¿Mandé? Una pregunta.
Adelante. ¿Me podrías repetir qué fue lo que pasó con el área? ¿Por qué se hizo LB? Es el área de contacto entre la cinta y el fluido. Ahí en el esquema está L, que es la distancia de toda la cinta, la longitud. Y B es el ancho de la cinta. Ok, muchas gracias, profe. Sí. Luego acá será la velocidad al cuadrado, que son 2.5 metros por segundo, entre H, la profundidad del canal, que son 3 centímetros, y me falta aquí la viscosidad del fluido a considerar. Ahí tenemos que el fluido es aceite SAE 30W a 20 grados centígrados. Necesitamos leer ese dato en un apéndice. El apéndice es el que aparece aquí en la pantalla. Ese es el del Fox, pero pueden usar cualquier otro. Este es un gráfico de la viscosidad con la temperatura para distintos fluidos. Hay dos tipos de viscosidad. Una es la viscosidad absoluta, que es la que se muestra aquí, y está la viscosidad dinámica, perdón, cinemática. Viscosidad absoluta y viscosidad cinemática. Se puede transformar una a otra. La viscosidad absoluta es esta. Pero está afectando un tipo de... Ustedes no, pero supone que debería proyectarse. Voy a salir de que estaban viendo eso. Entonces, aquí estoy. Pero ya no se ve. Ahí está ya. Aquí tenemos el gráfico de viscosidad contra temperatura. Son varios fluidos. Hay gases y líquidos. Los que están abajo son gases: helio, metano, dióxido de carbono, aire e hidrógeno. Los que están en la parte superior son aceites. Les decía que la viscosidad la podemos encontrar en tablas o en gráficos en forma de viscosidad absoluta, que es la que aparece aquí. De hecho, aquí lo menciona, viscosidad absoluta. Es la mu, esta. La otra la pueden encontrar así, la cinemática. Cinemática. Esta viscosidad cinemática no es más que la viscosidad absoluta entre la densidad del fluido. Y esta tiene dimensiones de longitud al cuadrado entre tiempo. Esta es una viscosidad absoluta o dinámica. Y tiene dimensiones de
como ahí está, Newton segundo sobre metro cuadrado, que es idéntico a kilogramo sobre metro segundo. La que aparece en la ley de la viscosidad de Newton es esta, absoluta o dinámica. Podemos leerla directo de aquí. ¿Cuál aceite es? 30W. Hay que ser menos. 30, aceite 30. Esta, no alcanzo a ver. Esta línea. Entonces habría que leerla, ¿qué temperatura? ¿20? Sería por acá. Aquí. Más o menos 0.4. 0.4, ya sea Newton segundo sobre metro cuadrado o kilogramos sobre metro segundo. Punto 4. Caray. .4. Newton segundo sobre metro cuadrado. Entonces la potencia, que será igual. 100 watts. Esta sería la potencia que necesitamos para mover esa cinta y poder vencer la fuerza viscosa, la fuerza de fricción. Quedan 10 minutos, pero tenemos que dejar libre el aula. Vamos a alcanzar a terminar otro de todos modos. Entonces, mañana nos vemos. ¿Sí? Pues, en el 5.5, pues que ya no nos gustan los cañones, ven el cuadrito así. Aquí se ve un poco más grande. Buscamos un aula aquí en 4.4, les confirmo en el chat. Bueno, allá en casa, hasta luego. Nos vemos mañana. Mañana, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe.